Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Juan Sebastián Lloret. Soy abogado y máster en Derecho Ambiental. Me desempeño como relator ambiental en la Procuración del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta. Y he sido invitado por la red Reflejar para compartir con ustedes algunas breves nociones respecto a la reparación de los daños ambientales y las pruebas y pericias vinculadas a esta problemática. Espero que estas pequeñas ideas les signifiquen un aporte y algunos nuevos conocimientos y además lo inviten a sumergirse en esta que es la temática ambiental, que es sumamente actual, sumamente urgente y extremadamente convocante para los estudiosos del derecho. Otra vez, bienvenidas y bienvenidos. Bien, entonces adentrémonos en los tres lineamientos de la charla, donde vamos a agrupar contenidos en la primera de ellas referidas a las directrices básicas de la responsabilidad ambiental. El sistema de responsabilidad ambiental tiene algunos compartimientos que tenemos que entender para poder situarnos. En segundo lugar, de estos compartimientos vamos a enfocarnos sobremanera en los elementos del daño ambiental colectivo, es decir, el daño ambiental desde el enfoque no penal o del derecho civil. Y en tercer orden, las particularidades probatorias que ya dentro del proceso ambiental por daños ambientales propiamente dicho, encuentra el derecho argentino, cuáles son sus fundamentos y justificaciones y en definitiva poder tener una noción global de la importancia de la prueba científica y pericial en este tipo de casos. Todos producimos impactos en el ambiente, modificamos aquello que nos rodea. Lo importante es entender que hay distintas gravedades respecto a las posibles degradaciones ambientales que provocamos la especie humana en la Tierra. La responsabilidad ambiental es un instrumento que el derecho prevé para reprochar, para atender distintas conductas, distintas acciones que producen una degradación ambiental importante. Si nosotros queremos formular una escala, un gradiente del derecho ambiental argentino, podríamos entender que los impactos ambientales negativos que son corregibles pueden ser atendidos por los dispositivos de la responsabilidad ambiental administrativa, pero que también encima de esto hay ya alteraciones negativas que ya tienen una relevancia mayor, pero que pueden ser recomponibles, que ya quedan atrapados por la responsabilidad civil, y también hay alteraciones negativas que son relevantes, pero que ya no pueden ser recompuestas, sino que solo pueden ser indemnizables, que también van a quedar atrapadas por la responsabilidad civil. Esta idea de que la degradación tiene escalas son las que nos van a permitir entender que distintas actividades, omisiones o actos jurídicos son captados por distintas facetas u órbitas de la responsabilidad ambiental integral. Estos impactos ambientales, según por ejemplo la definición del Diccionario del Español Jurídico Panhispánico de la Real Academia Española, nos dice que son alteraciones que se provocan al medio ambiente, pero que también pueden tener un signo beneficioso o también adverso, y que se deriva total o parcialmente de actividades de productos o servicios que exterioriza una organización. Estos primeros impactos ya producen alguna degradación en tanto sean adversos, pero pueden ser todavía reajustados, corregidos en la órbita administrativa. Por eso tenemos que también tener en cuenta que hay distintas etapas o momentos
sobre los cuales podemos discernir la actuación cuando estas actividades degradantes, tanto impactos como daños ambientales, pueden ser advertidas y movilizar la actuación del derecho. Antes de que esta degradación finalmente arribe a una situación dañosa, podemos, por la importancia de este bien jurídico protegido que es el ambiente y además su complejidad y la dificultad de revertir estos procesos degradantes, actuar previniéndolos en función de que advertimos que estos peligros ambientales están suscitándose en un tiempo y lugar determinados. O podemos, frente a riesgos ambientales, que podemos inclusive tener dudas científicas de si van a acontecer finalmente estos daños ambientales, podemos precaverlos con una actuación precautoria antes de que el daño ambiental acontezca. Y una vez acontecida una degradación grave y relevante, es decir, dañosa, podemos recomponer, restaurando mediante actividades de mejora en el ambiente otra vez degradado, o si no es posible restaurar este ambiente, podemos repararlo, es decir, ejercitar sobre él actividades de remediación, refuncionalizar aquello que ha sido degradado de manera dañosa, o si esto tampoco es posible, compensar estas pérdidas ambientales para la sociedad, y finalmente si también suceden daños identificables respecto a la sociedad y además a personas individuales, indemnizar estos daños ambientales. Sentado esto, podemos concretar que la responsabilidad ambiental tiene diferentes ámbitos y, tal como dice el artículo 29 de la Ley General del Ambiente, la responsabilidad ambiental puede ser civil o penal por daños ambientales, pero que además funcionan de manera independiente a la administrativa. Y por lo tanto, en un sentido creciente, podemos decir que con la responsabilidad administrativa se gestionan los impactos ambientales y se abren sumarios por infracciones ambientales para corregir estos impactos. Con la responsabilidad civil o no penal se previenen los riesgos o se atienden los daños que están aconteciendo o han acontecido a través de procesos o juicios colectivos. Parte de esto vamos a conversar en la tercera parte de esta charla. Y los daños ambientales también pueden abrir lugar a reproche penal en procesos penales respecto a aquellos que estén alcanzados como bienes jurídicos protegidos establecidos en las normas penales. En conclusión, el sistema de responsabilidad ambiental administrativo busca instaurar acciones de prevención de los efectos negativos sobre el ambiente, y el sistema civil lo que intenta es obligar a la recomposición del daño ambiental tal como lo establece la Constitución. Pero también abonan a estos objetivos los reproches penales, en tanto se intenta con el ejemplo de la pena penal evitar la repetición, la reiteración de acciones ambientales negativas. Cerremos entonces la primera parte de esta charla advirtiendo que tal vez la interfase entre el ámbito administrativo y el ámbito civil de la responsabilidad ambiental puede encontrarse en la posibilidad de los organismos del Estado de emitir dictámenes cuando se hace evidente un daño ambiental, y que este informe puede ser agregado luego a los procesos civiles con la fuerza probatoria de un informe pericial, y dejando a salvo, por supuesto,
la posibilidad de que las partes impugnen ya frente al juez este informe sobre daño ambiental. Abramos la segunda parte de la charla, donde nos vamos a referir a cuáles son los elementos del daño ambiental colectivo. Y empecemos someramente diciendo es una alteración ambiental, objetiva, relevante, negativa y de incidencia colectiva. La primera idea que se nos tiene que venir a la mente es que es de una gran complejidad y que por lo tanto vamos a requerir de un gran bagaje probatorio esencialmente técnico-científico. Y esto va a ser una nota de los procesos ambientales. Una forma de advertir rápidamente y gráficamente esto de que una alteración es relevante y provoca un daño ambiental es pensar en el ciclo del agua, al que por lo general todos hemos aprendido en nuestra etapa escolar. En ese ciclo donde suceden fenómenos de la condensación, precipitación, infiltración y evaporación, nos invita a entender que si alguno de estas etapas del proceso es interrumpida, todo el ciclo se interrumpe. Y eso es un poco la manera de ingresar rápidamente a advertir que es un daño ecológico o al sistema de ambiente. Así, un daño ambiental, en los términos del artículo 27 de la Ley General del Ambiente, es todo hecho, acción u omisión que provoca entonces esta forma de alteración relevante que además al ambiente o a sus elementos y valores los modifica negativamente y con esta alteración y modificación negativa termina provocando una afectación expandida en la sociedad, es decir, lo que denominamos de incidencia colectiva. No podemos dejar de mencionar que esta afectación también puede tener incidencias en individuos o grupos de individuos, en su patrimonio, en su salud, en su integridad personal, en sus patrimonios, pero cuando hablamos del daño ambiental propiamente colectivo nos referimos a esa idea de alterar el sistema de ambiente, más allá de sus efectos individuales de rebote. Por esto, si queremos empezar a imaginarnos qué vamos a tener que probar en proceso para terminar arribando a una decisión de que hubo alteraciones ambientales dañosas, nos vamos a concentrar en esa relevancia que pide los elementos del daño, esto que hablamos de la producción de desequilibrios en los sistemas de ambiente y en eso tenemos que tener en cuenta que los ambientes o los sistemas de ambiente tienen dos capacidades. La resistencia, es decir, autorregularse, mantenerse estable, y su resiliencia, es decir, autorregenerarse frente a impactos, recuperarse frente a impactos, y la relevancia entonces es cuando estas capacidades se ven disminuidas o suprimidas, y su negatividad, es decir, estas pérdidas sociales de algo que denominamos servicios ambientales, es decir, los beneficios de proveernos, de abastecernos, de darnos valores culturales, etcétera, que tiene el ambiente respecto de la sociedad. Cuando esta relevancia y esta negatividad se hacen patente frente a acciones u omisiones, encontramos alteraciones ambientales dañosas. Y este va a ser el desafío probatorio en proceso. Para cerrar entonces esta segunda parte de la charla, digamos que si abordamos esta temática a través del concepto de reparación plena del artículo 1740 del Código Civil y Comercial, veremos que puede consistir tanto en una recomposición técnica o en una indemnización sustitutiva porque esta recomposición no es posible. La recomposición técnica es esta recomposición de la que nos habla el artículo 41 de la Constitución
Y si utilizamos a modo reglamentario la resolución conjunta 2 del 2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y la disposición 5 del año 2022 de la Dirección Nacional de Conservación de la Administración de Parques Nacionales, específicamente para las jurisdicciones de los parques, podemos desagregar en qué consisten estas dos posibles formas de reparación. El restablecimiento al estado anterior, esencialmente en afrontar los costos de restaurar, los costos intermedios durante el tiempo de restaurar y las reparaciones reflejas que provocó sobre patrimonios y personas individuales. Afrontar el costo de restauración refuncionalizando el sistema de ambiente y en los costos intermedios sufragando los gastos de contener y de monitorear y de compensar los servicios ambientales que se pierden durante ese término o periodo. Si no es posible esto y hay que recurrir a una indemnización sustitutiva, esto consiste, según estas reglamentaciones, por ejemplo, en pagar el costo de compensación ambiental a un fondo público, porque estos son daños contra la sociedad, y reparar además, por supuesto, los daños reflejos individuales. Dentro de los componentes de cuál es ese costo de compensación ambiental que hay que sufragarle al fondo público, podemos contar la pérdida de sistemas ecológicos, la pérdida de los servicios ambientales y los gastos de contención o de mitigación de los efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, más, al igual que lo anterior, los gastos que involucran la gestión y el monitoreo de las actividades. En esto, de alguna manera, puede consistir también la reparación que tiene que advertir un litigante ambiental y un perito o científico que esté involucrado en un proceso ambiental. Abrimos esta tercera parte explicando que hay causas que han movilizado la expansión dentro del derecho ambiental en la utilización, por su beneficio, de las ciencias y el método pericial. Porque los elementos ambientales ya calificamos como bienes comunes de la sociedad, porque además las ciencias y el método científico y el método pericial explican mejor y catalizan mejor los intereses complejos económicos sociales en pugna en la sociedad frente a las cuestiones ambientales. Y en tercer lugar, porque dan respuestas mucho más fiables a la solución de problemas complejos y por esta fiabilidad además permite un sostenimiento a largo plazo, que es lo que en definitiva exigen las respuestas a los casos ambientales. Ante estos beneficios también tenemos que advertir que hay riesgos en el uso, en el derecho de las ciencias y el método pericial, que podemos simplificar diciendo en un exceso de procedencia, es decir, utilizar demasiado irracionalmente los recursos limitados en costos y en tiempos que se tienen los procesos. La utilización de los métodos periciales a veces son muy costosos y no hay que exagerar con ellos. Por otro lado, le significan al decisor, juez, una extrema complejidad en calificar cuál es la idoneidad en la tarea experta, porque el juez tiene que realizar una aceptación inicial a través de un juicio de admisibilidad y además tiene que al final acreditar cuál es la credibilidad y o confiabilidad del perito, y esto es una tarea sumamente compleja. Y el tercer riesgo que hay que tener presente es tener demasiada deferencia experta, es decir, terminar resolviendo en función de lo que opina el perito y por lo tanto que se produzca una captura, el fenómeno de la captura de la decisión judicial. Estos son riesgos que hay que tener presente y advertirlos en el momento de los trámites de los procesos ambientales. Pero es tan importante este tipo de acreditaciones dentro de los procesos ambientales y por el interés
público y general que hay en juego respecto a los daños ambientales contra la sociedad es que, no obstante, se mantienen los principios generales de las cargas de la prueba, tanto de probar el daño como de probar las relaciones de causalidad. Las normas traen algunas facilitaciones o excepciones para probar este tipo de cuestiones, tales como entregarle al juez especiales facultades probatorias, permitiéndole, por ejemplo, el artículo 32 de la Ley General del Ambiente, que disponga medidas que sean necesarias para probar los hechos dañosos en el proceso, es decir, hay un juez activo y con facultades exorbitantes a los procesos civiles tradicionales, y por otro lado, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación le permite que de oficio el juez pueda ordenar, por ejemplo, medidas tales como ejecución de planos, relevamientos, reproducciones, exámenes científicos, reconstrucción de hechos, que están en las reglas generales, pero que tienen un especial énfasis en los procesos ambientales, insisto, porque debe el juez, como dice el artículo 32 de la Ley General del Ambiente, proteger efectivamente el interés general que está en juego en estos casos. Podemos sumar también dentro de estas facultades judiciales probatorias exorbitantes del juez ambiental a las que acumula el acuerdo de Escazú, ratificado por la República Argentina a través de la ley 27.566, cuyo artículo 8, numeral 3, inciso E, le concede al juez este principio de facilitación probatoria, permitiéndole, cuando corresponda y sea aplicable, algunas medidas como la inversión de la carga de la prueba, aquello que debía probar una parte según las cargas tradicionales, invertirlo en la otra, o determinar cargas dinámicas de la prueba, colocando en una y otra parte distintas porciones de la oferta probatoria, en tanto el juez advierta quién está en mejor posición de probar esta cuestión del debate. También otra de las transformaciones que ha provocado este interés general de la sociedad íncito en la cuestión ambiental es la necesidad de ya no mirar el concepto tradicional de que la pericia está a cargo de un perito designado por el juez, de un perito único designado por el juez, como nos reclama el artículo 471 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sino que aquella regla va a transformarse en una excepción, y la regla en los procesos ambientales, por su complejidad probatoria, por la complejidad de los elementos que hay que acreditar, la regla, insisto, va a ser más bien la que está prevista como excepción en el artículo 476 del Código Civil y Comercial. Es decir, que a petición de la parte o de oficio, el juez va a requerir opinión a instituciones científicas, a instituciones técnicas, como universidades, como academias, como corporaciones, como institutos y entidades públicas o privadas que tengan un carácter en este sentido científico o técnico. Porque las operaciones de daño ambiental, por ejemplo, de acreditación de un daño ambiental, son operaciones que entran directamente en la definición de ser operaciones de conocimientos de alta especialización. Por, insisto, esta complejidad que intentamos ilustrar en la primera parte de nuestra disertación. Otra de las mudanzas que tenemos que dejar dicho aquí es la idea de dictamen pericial debe transformarse en una forma o en un formato de declaración oral y pública pericial. En tanto, el dictamen, como lo concibe el artículo 472 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es este dictamen escrito donde se detallan las operaciones técnicas realizadas y los principios utilizados,
y de este, por el 473, se da traslado a las restantes partes. Pero el 473 también dice que el juez puede, de oficio o a instancia de parte, ordenar que el perito dé explicaciones que se consideren convenientes atendiendo las circunstancias en audiencia. Y esto, insisto, debe ser la regla. El derecho ambiental está teñido de los principios de información pública ambiental y de participación pública ambiental. Y en los procesos ambientales esto debe quedar patente y por lo tanto la estrictez de las explicaciones técnicas del dictamen, que va a también integrarse por escrito, deben ser sostenidas en una explicación más plural y abierta y comunicativa en general dentro de las audiencias ambientales judiciales. Para solventar otro de los riesgos que hemos advertido respecto a usar de una manera indebida las ciencias y los métodos técnico-periciales dentro de los procesos, hagamos una breve pincelada respecto a, por ejemplo, esta experiencia en Estados Unidos, la regla federal de evidencia norteamericana, que proviene de distintas jurisprudencias de la Corte norteamericana, como el fallo Daubert, General Electric y Cuomo, por ejemplo, han dado forma a algunas condiciones que traen la regla de la evidencia 702 para evaluar las capacidades y los métodos que aplica un perito dentro de un proceso. Dice, por ejemplo, que se debe basar en hechos o datos que sean suficientes, que sean producto de la aplicación de principios y métodos que sean confiables, que haya ocupado principios y métodos que sean adecuados a las características del caso y que estos principios y métodos además deben ser los que son aceptados generalmente por la comunidad científica. Esto es para evitar este fenómeno que se denomina de la ciencia basura, es decir, dejar afuera aquello que no tiene realmente una calidad explicativa científicamente plausible. Finalmente, y dándole un cierre a cómo se incorporan las pruebas y esencialmente las pruebas técnico-periciales dentro de los procesos ambientales, repasemos que el artículo 477 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación le ordena al juez que la estimación de la fuerza probatoria de un dictamen pericial lo debe hacer mediante un procedimiento de distintas facetas o elementos. Evaluar la competencia que tiene el perito, los principios científicos o técnicos en que se fundó, si esto además está en concordancia con las reglas de la sana crítica y cotejar las observaciones que han formulado los consultores técnicos o abogados de las contrapartes y esto hacerlo en un marco del resto de los elementos de convicción. Si a esto adherimos lo que dijimos hace un momento de utilizar los criterios generales de las validados por los espacios científicos para advertir lo que es buena ciencia, todo este conjunto le permite entonces al juzgador integrar y decidir de la mejor manera un caso judicial, ambiental, otra vez advirtiendo la complejidad intrínseca de lo que le traen a sus estrados. Esperando haber cumplido con la aspiración de contribuir a que los asistentes se les despierte desde aquí en más las ganas de profundizar en estas temáticas tan atrapantes como el derecho ambiental y los procesos ambientales, déjenme agradecer en la persona de la doctora Claudia Mónica Misahuac, presidenta de la Red Reflejar, y en su persona a todo el resto de los miembros integrantes de la prestigiosa red judicial. Una vez más agradezco la convocatoria a mi persona, que haya empezado en mí, y quedo abierto a cualquier otra inquietud que resulte posible atender desde mi visión y desde mis conocimientos. Muchas gracias.